Hola, ¿qué tal a todos amigos? El día de hoy, dando continuidad a nuestro bloque de biología molecular, vamos a dar continuidad con el tema de transposones. Muy bien, como recordarán en vídeos anteriores, estuvimos viendo replicación del DNA, diferencias entre el genoma eucariota y procariota. Asimismo, preparamos un tutorial sobre DNA repetitivo, codificante y no codificante. Y entre esas clasificaciones de este último video vimos un poco, o hicimos introducción entre las secuencias SIME y LINE, ¿correcto? Que precisamente corresponden a transposones y retrotransposones, el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué definición le podemos dar a estos elementos que se consideran o se les llama elementos móviles del genoma? Pues precisamente son segmentos de DNA que tienen la capacidad de saltar a cualquier otro sitio del genoma, independientemente si se encuentra en otro cromosoma o en un extremo muy distal, y tienen la capacidad de insertarse en secuencias, ya sea codificantes o no codificantes, y en el caso de las que son codificantes, pues obviamente van a alterar su función o van a dejar inhabilitado a ese gen respectivamente, ¿verdad? Por tales motivos, pues esto también contribuye a la variabilidad génica, puesto que al cambiar la configuración de la secuencia de los nucleótidos, como dijimos, ese gen va a quedar disfuncional o va a codificar otra función u otra proteína diferente respectivamente. Muy bien. Sin embargo, cabe aclarar que en nosotros los humanos y en otras especies también, las células contribuyen o tienen un mecanismo fisiológico de silenciamiento de estos transposones, que mayormente es a través de la metilación de sus nucleótidos. Es decir, transferir grupos metilo a los nucleótidos de estos transposones para que no puedan fungir su efecto de transposición y pues causar estragos en las secuencias genéticas o en las secuencias que codifican, ¿verdad? Como hallazgo histórico es importante saber que la primera investigadora que propuso la existencia de los transposones fue Barbara McClinton, quien observó la discrepancia de pigmentos en diferentes mazorcas de maíz, lo cual pues era un fenómeno o un hallazgo fenotípico que no se podía explicar con la genética mendeliana tradicional, ¿correcto? Es por eso que postula la existencia de posibles elementos extras, que en este caso pues son los transposones, ¿verdad? Obviamente esto por ser en los años 40, que fue cuando Barbara McClintock infiere la existencia de elementos extras. En ese momento no se disponía de la biotecnología para comprobar que esto fuera así, por lo cual pues la comunidad científica rezagó sus ideas, y no fue hasta 1970, 1980, cuando la comunidad científica corroboró con virus, con bacterias, con otros microorganismos, que efectivamente existen pues estas secuencias de DNA a las que se les denomina elementos móviles del genoma. Muy bien. Fue a partir ya de los años 80 cuando se le reconoce y se le confiere el premio Nobel de Fisiología o Medicina, y bueno, aunque ella propiamente no corroboró su existencia, sí fue la primera autora que propuso la existencia de estos elementos móviles. Muy bien. Esencialmente hay dos tipos de transposones. Los más, los más comunes, y precisamente los que infirió Barbara McClintock, son los transposones de tipo 2. Aquí tenemos una ilustración para explicar cómo es que se conforman las secuencias, cómo es que fungen su efecto de transposición y respectivamente. Muy bien. Lo primero que hay que aclarar, o la característica más importante, es que los transposones de tipo 2 tienen secuencias invertidas en ambos extremos, ¿correcto?
Por ejemplo, si comenzamos aquí desde la parte superior izquierda, vemos que tenemos una G, una C, una A y una C, ¿correcto? Misma secuencia que de manera invertida la vamos a tener en el extremo inferior derecho. Tenemos la G, la C, la A y la C. Si se fijan, está cruzado. Muy bien. Estos son los extremos del transposón. Por otra parte, si nos fijamos en los otros dos extremos, aquí tenemos la C, la G, la T y la G, de estas 4 bases. Y aquí la tenemos de forma invertida también, C, G, T, G. Muy bien. También se encuentra de manera cruzada. Esta es la primera característica y la más importante de los transposones tipo 2, como decíamos. Muy bien. Cabe mencionar que los humanos no es común que tengamos este tipo de transposones tipo 2. Nosotros tenemos más bien las secuencias o elementos transponibles tipo 1, pero ya en lo subsecuente lo vamos a explicar. Muy bien. La otra característica del transposón tipo 2, que como decíamos, este es más común en plantas, en otro tipo de organismos como los protozoarios, es que al centro va a codificar sus propias transposasas, ¿correcto? Que son enzimas. Decíamos, el centro va a codificar para las transposasas, que son las enzimas que le confieren la capacidad al transposón de desprenderse de su secuencia predeterminada e insertarse en otro segmento o en otra secuencia. ¿Qué es lo que va a hacer el transposón de tipo 2? Una vez teniendo disponible una transposasa, lo que va a detectar son secuencias ad hoc para poderse instalar a través de sus extremos, ¿correcto? Va a tener predilección por aquellas por aquellas bases, que estén ad hoc para duplicar secuencias, ¿correcto? En este caso, como los extremos son la G y la C respectivamente del transposón, obviamente aquí en este segmento X, las letras que va a identificar para duplicar esas secuencias son la C y la G también. Es por eso que aquí señalamos, vamos a hacer de cuenta que el transposón va a abrir a partir de aquí, esta secuencia la va a abrir y se va a instalar a través de sus extremos, decíamos, en medio de esta secuencia. Muy bien. De esta manera nos quedaría ya la secuencia fusionada del transposón con el segmento que consideró ad hoc y con sus secuencias duplicadas, ¿correcto? Aquí tenemos la C correspondiente de una citosina del segmento X y la subsecuente G ya correspondiente la subsecuente C, correspondiente al transposón, ¿correcto? Si se fijan ya aquí, quedan 2 secuencias duplicadas. Aquí tenemos una G, una C y una G. Y aquí también la volvemos a encontrar. Una G, una C y una G. Es de esta manera como nuestro transposón tipo 2 se inserta en una determinada secuencia, solo cuando sus bases compaginan bien con los nucleótidos del propio transposón. Muy bien. Y como dijimos, la enzima que le confiere esta capacidad es la transposasa, que el mismo transposón codifica en el centro de su secuencia. Muy bien. Muy bien, esto es esencialmente cómo funciona el transposón de tipo 2. Muy bien. Como decíamos, esto es más común en bacterias, en plantas, en protozoarios. Y ahora vamos a hablar de los transposones de tipo 1, que en este caso hay algunas diferencias y son los que mayormente encontramos en nuestras secuencias de genoma humano. Muy bien.
La primera característica de este tipo de transposones es que son retrotransposones. De hecho, se le llaman retrotransposones, es un término más correcto. ¿Por qué? Porque requieren de un intermediario de ARN, ¿correcto? Es decir, para poderse transponer el elemento de DNA transposónico, vamos a decir que es va a tener que convertirse parcialmente en un ARN, ¿correcto? En un RNA, y posteriormente, para volverse a transponer nuevamente de RNA, va a tener que pasar a DNA, ¿correcto? A DNA, ¿correcto? La transcripción inversa demanda de una enzima que ya conocemos muy bien, que en este caso es la transcriptasa inversa, que es lo que logra catalizar la conversión de RNA a DNA, ¿correcto? Tal como lo hacen muchos virus RNA que hacen transcripción inversa. Lo mismo sucede con este tipo de transposones o retrotransposones para poderse habilitar y fungir su efecto de transposición, ¿correcto? Además de que requieren intermediarios de RNA, una segunda diferencia importante es que estos transposones de tipo 1 no poseen extremos invertidos, ¿correcto? Es decir, a diferencia de aquí, los extremos de nuestro transposón tipo 1, por ejemplo, las secuencias line o las secuencias SINE, que son siglas, ambas son retrotransposones, no van a poseer extremos invertidos iguales, ¿correcto? Es decir, van a estar aleatorizados. Sin embargo, para transponerse, sí van a buscar secuencias específicas ad hoc para que a través de sus extremos puedan duplicar una secuencia, ¿correcto? Es decir, esto sí lo tiene el transposón de tipo 1, que al transponerse en una determinada secuencia o en un gen, sí va a buscar nucleótidos que junto con sus extremos formen una duplicación de secuencias directas, tal como en los transposones tipo 2, ¿correcto? Entonces, básicamente estas son las diferencias. Por último, cabe mencionar que los transposones de tipo 1, hay algunos que sí codifican su propia transposasa, y hay otros transposones de tipo 1 o retrotransposones que no tienen su propia transposasa y que tienen que utilizar la transposasa de otro transposón, ¿correcto? Obviamente estos ya son mecanismos moleculares muy complejos, y como decíamos, mayormente los transposones que nosotros, los humanos, tenemos en nuestro genoma, se encuentran, por un decir, apagados. Esto porque a partir de las metiltransferasas, la célula confiere grupos metilos a los nucleótidos de los transposones para que estos no puedan saltar y obviamente para no provocar estragos en determinados genes. Muy bien. Entonces, en retrospectiva, transposones tipo 2, más comunes en plantas, protozoarios, bacterias, tienen extremos invertidos, codifican sus propias transposasas siempre, y duplican secuencias. Muy bien. Y los de tipo 1 requieren de un ARN intermediario para hacer transcripción inversa, por lo cual requieren transcriptasas inversas. Esta transcriptasa sí la codifican los propios retrotransposones de tipo 1, decíamos las secuencias SINE y LINE. No poseen extremos invertidos, a diferencia de los transposones tipo 2. Y algunos sí codifican sus transposasas y otros no las codifican. Muy bien. Básicamente son las diferencias, además de que son el tipo de
de retrotransposones que nosotros los humanos sí tenemos. Muy bien. Correcto. Por mencionar algunos ejemplos de patologías en los humanos relacionada a la transposición de elementos móviles, podemos incluir, por ejemplo, la hemofilia, que en este caso está vinculada o pudiera estar vinculada a la transferencia de una secuencia line que se adhiere al gen que codifica para el factor de coagulación número 8, ¿correcto? Al alterar esa estructura molecular del gen que codifica para el factor 8 de la coagulación, puede haber un tipo de hemofilia. Muy bien. Otro tipo de patología vinculada a transposones o a elementos transponibles pudiera ser la porfiria aguda intermitente, en cuyo caso se da por la inserción de un elemento ALU en el gen PBLD, el cual codifica para una enzima que es la hidroximetilvilano sintasa, la cual está vinculada en la síntesis del grupo hemo, ¿correcto? Por último, también la neurofibromatosis tipo 1, esto por mencionar algunas de las más comunes, está vinculada por una transposición en el cromosoma 17 que altera el gen que codifica para la neurofibromina. Muy bien. Entonces, como decíamos, estos son algunos ejemplos por mencionar muchos otros. Lo normal es que la célula, a partir de la metilación o la acetilación, decíamos, mantenga apagadas estas secuencias para que no puedan saltar y causar estragos, pero cuando sucede, pues se expresan este tipo de patologías, aunque cabe mencionar que no siempre, ¿verdad? No siempre se manifiesta la patología y puede haber casos de transposición en donde fenotípicamente no se exprese ninguna alteración, ¿correcto? Entonces, básicamente, esto sería en generalidades. No sé si haya quedado alguna duda, la cual espero me hagan llegar en los comentarios como siempre. Y al igual que otras veces, ha sido un gusto. Nos vemos hasta la próxima.